Pues todos sean bienvenidos, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con Corintios, nuestra serie. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15. Cuando lo tengan, exalten al Señor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, nosotros estamos ahorita continuando con esta serie, que es pues nuestra lectura al libro de Corintios, a la carta de los Corintios, ¿verdad? ¿Para cuántos ha sido de bendición? Amén. Para mí sí, ¿verdad? Hay muchas cosas que pues no sabíamos o no conocíamos el contexto de los Corintios, y pues si nos damos cuenta, pues muchas cosas que fueron para ellos, para la iglesia actual, pues sigue hablándonos el Señor. Porque aunque a veces no quisiéramos, ¿verdad? Nos parecemos todavía a la iglesia de Corintios, que muchas cosas, como hemos estado viendo, eran personas a veces inmaduras, personas que no sabían, ¿verdad?, utilizar los dones, que causaban divisiones y todo eso, ¿verdad?, que pasaba en Corintios. Pues el Señor nos corrigió a su tiempo, y a nosotros también, ¿verdad?, nos corrige pues a nuestro tiempo. Así que hoy pues el Señor nos ha estado guiando, ¿verdad? Dentro de toda esta serie, pues nos ha hablado muchas cosas. Personalmente para mí ha sido de bendición, porque nos hablaba acerca de los dones, ¿verdad? Y esos dones, ¿para qué son? Para edificación de la iglesia. Entonces pues el Señor nos está llamando a servirle, nos está llamando a que lo que el Señor ha depositado en nosotros también lo compartamos con los demás. Y para mí eso ha sido pues de bendición, porque sé que el Señor está obrando en cada uno de ustedes, y también les invito a que esos dones que Él ha puesto los compartan con la iglesia. Amén. Pues a veces, como hoy que no está mi esposo, nos falta alguien en la alabanza, nos falta alguien que pues nos comparta la lectura, o incluso que predique, ¿verdad? Y yo no dudo que el Señor nos está preparando para eso. Nos está preparando para que podamos sernos de edificación, tanto nosotros para ustedes, y ustedes también para nosotros, para toda la iglesia. Así que pues les agradezco que estén aquí, porque las reuniones, ¿verdad?, el Señor nos guía, nos edifica al ver. Cada uno damos testimonio al estar aquí de que somos, ¿verdad?, seguidores de Cristo, de que queremos aprender de Él. Mi hijo me preguntaba, ¿qué es un discípulo? Y dice, un discípulo son los de Jesús, ¿no? Y le digo, sí, porque esa palabra la escuchó en la escuela. Entonces dice, es un discípulo. ¿Cómo? Pero hay discípulos que no son de Cristo. Le digo, es que un discípulo es un sinónimo de un alumno, de alguien que quiere aprender. Entonces le estaba dando esa explicación y se quedó sorprendido. Dice, entonces, ¿cómo un alumno es lo mismo que un discípulo? Y le digo, sí, es un sinónimo. Dice, no puede ser, entonces nosotros somos alumnos. ¿Somos alumnos de quién? Del maestro, ¿verdad?, que es Jesús. Y pues sí, efectivamente, nosotros somos pues esos discípulos de Cristo, ¿verdad? Y al estar aquí damos testimonio de que lo somos, ¿verdad? Porque estamos viniendo a aprender de Él. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Corintios 15. Me parece que nos quedamos en el versículo 10, ¿verdad? ¿O me confirman? A ver si alguien recuerda. ¿Quién estuvo la semana pasada? Así. Uno nada más vino, creo. Dos. Tú estuviste 3. ¿Quiénes más estuvieron? ¿Tú no estuviste? Bueno, sí estuvimos, ¿verdad? Yo también estuve. Pero si no mal recuerdo, terminamos hasta el versículo 10, ¿verdad? Que nos dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿verdad? Ahí terminamos, ¿verdad?, la lectura de la enseñanza pasada, ¿verdad? Hasta ahí terminamos, y recordando un poco lo que vimos,
fue que en Corintios surgió un problema, ¿verdad? Porque había muchos que, como lo vimos la otra semana, por su cultura, pues no aceptaban lo que era la resurrección de los muertos, ¿verdad? Decían, no, es que es algo que es abominable, que un cuerpo muerto vuelva a levantarse, es muy feo, ¿no? Eso no está bien. Y ellos por su cultura, pues decían eso, pero ellos, Pablo, ¿verdad?, comenzó a recordar por qué esta doctrina era tan importante, porque estaba causando en Corintios, pues ese problema, que estaban rechazando la doctrina de la resurrección de los muertos, y por lo tanto estaban rechazando que Cristo murió por nuestros pecados, como dice, conforme a las Escrituras, y que al tercer día, que fue sepultado y al tercer día se levantó. Amén. Y esa doctrina vemos que es una de las más importantes y que es una doctrina fundamental que debe de guiar nuestra vida cristiana, porque ya vimos en clases pasadas que eso debe de ser, eso es lo que son las buenas noticias, ¿verdad? El anunciar que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad?, y se levantó para dar testimonio de esas promesas eran verdaderas. ¿Amén? Y nos comienza diciendo, ¿verdad?, que a quienes se les apareció, todos los testigos que hubo. Y la semana pasada lo que vimos, que por último se apareció a Pablo, y él comienza con su testimonio propio a decir cómo el Señor se le apareció, y todo lo que había pasado había sido, o lo que había hecho había sido por la gracia de Dios. Y el Señor nos exhortaba, ¿verdad?, a recibir la gracia de Dios como la recibió Pablo. Amén. Vamos a leer ahora sí del versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Amén. Hasta ahí vamos a darle lectura y pues vamos a comenzar con este estudio. Como veíamos la vez pasada, ¿verdad?, todos esos testigos que hubo, entre ellos Pablo, y todo lo que había logrado, ¿verdad?, el predicar el evangelio, había sido por la gracia de Dios, por su misericordia, porque Cristo había resucitado. Recuerden que ese es el tema central, la resurrección de Cristo. Darles evidencia a los corintios que la resurrección de Cristo era verdadera. Amén. Y aquí comienza diciendo en el versículo 11, en el tema que comenzamos, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esto nos habla acerca de la universalidad, pues, del evangelio, que ya sea que predicara Pablo, o predicara Pedro, o predicara alguno de los que dijo, ¿verdad?, Apolos, quien sea que les haya predicado el evangelio, ¿verdad?, dice que predican lo mismo. ¿Qué es lo que predicaban? Ya lo dijimos, ¿verdad? Predicaban el que Cristo murió por nuestros pecados, murió, fue sepultado y resucitó. Eso era lo que predicaban, ya sea que fueran, como dice en el versículo 11, ya sea que fuera yo, Pablo
sea cualquier otro de los que predican, así, dice, predicamos y así habéis creído. Nosotros creímos, ¿verdad? Porque alguien en algún día de nuestra vida nos trajo el Evangelio. Algunos tal vez sí recuerden quién les trajo o les mostró el Evangelio. ¿Algunos de aquí lo recuerdan? Bueno, yo sí me acuerdo, ¿verdad? Fuimos a enseñar, bueno, en mi caso, ¿verdad? Desde que me llevaban a la iglesia, pero hasta que uno comprende mientras se dan este tipo de temas, cómo es que obtenemos, ¿verdad? El nuevo nacimiento es cuando uno lo hace. En este momento yo no puedo decir, ay, ¿por quién creí, verdad? Porque hubo muchos pastores que estuvieron predicando. Pero ellos, ¿qué hicieron? Solamente compartieron el mensaje. Y así nosotros, ¿verdad? Tal vez tú sí te acuerdas y dices, sí, este me predicó y ahí yo creí. Y tal vez sí te acuerdas, otros tal vez no se acuerdan. Pero aquí dice, ya sea que sea por una persona o por otra, dice, ustedes recibieron el Evangelio y lo creyeron. Aquí nos habla acerca de que no importa la persona, ¿verdad? Nosotros solamente somos instrumentos del Señor para llevar estas buenas noticias, este Evangelio. Pero el Evangelio es, ya sea por una persona que predique, por otra, siempre va a ser predicado y aquellos que creen va a ser pues creído, como dice aquí, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esa fe que tenían ellos en ese momento fue porque ellos recibieron el Evangelio. Amén. Así que nosotros aquí también nos hace este llamado por el Señor, por parte de esta carta a los Corintios, que nosotros vamos a ser instrumentos. ¿Para qué? Para que llevemos el Evangelio, para que otras personas también crean. Nosotros vamos a ser los que predican y va a haber otros que crean. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, porque era lo que llevaba todos los que predicaban, ¿qué tenían que llevar por delante? Que Cristo resucitó, murió, ¿verdad? Por nuestros pecados y resucitó. Dice, ¿cómo dicen algunos entre ustedes? No eran todos, pero algunos dicen que no hay resurrección de muerte, porque de nuestros pecados que estamos muertos nos da nueva vida. O sea, creemos en esa resurrección, pero no en la del cuerpo. Y surgían todos estos, pues falta de doctrina de que Cristo había resucitado, porque incluía, como ya lo vimos, su cultura, sus pensamientos. Pero dice, ¿por qué dicen eso? Si nosotros por delante vamos predicando que Cristo murió por ustedes, los perdonó y resucitó, ¿por qué dicen que no hay resurrección? Si es lo que vamos primero hablando, ¿verdad? Dice, ¿por qué entonces dicen que no hay? Si es lo primero que les decimos, que Cristo resucitó. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y aquí comienza a hacer Pablo, ¿verdad? A poner una suposición. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Porque si no hay resurrección de muertos, si ustedes no creen que van a resucitar, no solamente como lo han hecho ahora para una nueva vida espiritual, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos nueva vida, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Hoy tú tienes nueva vida, ¿verdad? El Señor nos resucita, pero muchos no creían, ¿verdad? Decían que pues si morían, pues hasta ahí, ¿no? Ya Él ya es salvo, ya resucitó de su muerte espiritual, pero no creían en la resurrección física, corporal, en el tiempo que iba a suceder, o que va a suceder, porque todavía no pasa, ¿verdad? Dice, ¿por qué creen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Porque si no resucitan las personas, o si no vamos a resucitar en forma corporal, pues entonces Cristo tampoco. Porque solamente Él y los que creen en Él no. Por eso dice, si Cristo
Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Y recuerdan todo lo que hizo Pablo en esa predicación? ¿Verdad? ¿A dónde fue? ¿Qué sufrió? Ya más anteriormente ya vimos qué sufrió, ¿verdad? Naufragios, golpes. ¿Qué más sufrió? Lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto. Todo eso que hizo fue a Corintios, fue a Tesalónica, fue a Éfeso, fue a todos esos lugares predicando, y dice, pero si ustedes dicen que Cristo no resucitó, entonces en vano fue que he predicado. Y la fe que tengo, la fe que ustedes también han recibido es también vana. Amén. Y otra cosa, y somos hallados falsos testigos de Dios. Dice, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, pero en realidad no resucitó, si es que ustedes siguen con ese pensamiento de que los muertos no resucitan. Aquí está haciendo esta suposición. No vayan a tomar este texto que dice aquí, ¿verdad? Porque hay personas que lo hacen y dicen, Cristo no resucitó, ¿verdad? Van en nuestra fe. Pero aquí nos dice, y si Cristo no resucitó, es una suposición. Porque muchas personas, eso tenemos que verlo y recordar el contexto, porque va a haber personas que te van a decir, ¿verdad? Tal vez te tomen este versículo y dices, no, ¿cómo? La Biblia lo está diciendo. No, pero está haciendo aquí una suposición para los corintios de decirles, si ustedes no creen en la resurrección, pues entonces Cristo tampoco resucitó, y todo lo que hemos hecho, lo que hemos creído, lo que hemos predicado, pues no vale nada, es inútil. Porque aquí viene una de las cosas más importantes de la resurrección de Cristo, que es que esa fe en Cristo, esa fe en Él nos dio algo preciado, que es pues el problema que tiene toda la humanidad y por el cual se le da este evangelio, esta buena noticia. Nosotros sabemos qué problema es ese, el pecado. El pecado es el problema de todos, ¿verdad? Y es por el cual se da el evangelio, porque para eso vienen las buenas noticias, para hacernos ver que podemos acercarnos a Dios, quitar ese pecado, ¿verdad? El Señor quita ese pecado y nos vuelve a unir con Él, ¿amén? Pero si todo eso, si Cristo no resucitó, entonces la fe es vana, la fe es inútil. En otras versiones, ¿verdad?, lo traduce de esa manera: la fe no sirve de nada. Entonces, si Cristo no resucitó, es inútil, es vana, no limpió nuestros pecados. Era tan grave el problema que estaban pasando los corintios, que estaban cayendo en qué, en decir que todo era inútil. Estaban pues sin ser perdonados en lo mismo, y todo lo que habían hecho pues era en vano, porque Cristo no resucitó. Pero aquí Pablo les hace ver que nada de esto es verdad. La fe no es inútil, la fe no es vana, la predicación no es vana, ¿verdad? Y que otra cosa, que sus pecados habían sido perdonados. Porque dice aquí, si nosotros decimos que no resucitó, somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, pero no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Y aquí dice que son falsos testigos, porque dice, hemos testificado que Cristo resucitó, pero en realidad no. O sea que somos mentirosos nosotros y hemos hecho mentiroso a Dios. ¿Por qué han hecho mentiroso a Dios? Porque ¿qué se predicaba? Que por el poder de Dios Cristo había resucitado. Pero si no era verdad, pues entonces le hemos fallado a Dios, hemos hecho a Dios mentiroso, y pues hemos dicho falsedades. Todo lo que hablamos, pues, ¿qué hemos hablado? Mentiras.
Pablo les está preguntando para que vean la gravedad de no creer pues en esa promesa que era la resurrección de los muertos. Les está haciendo ver lo grave que están ellos cayendo al decir que no es, la resurrección de los muertos no podía ser posible. Les está diciendo, ustedes están haciendo a Dios mentiroso, hemos hablado nosotros pura falsedad, somos mentirosos nosotros, hemos predicado en vano y es inútil la fe que les hemos predicado porque pues siguen sin ser perdonados y Cristo no resucitó. Pero como era verdad, Pablo se apresura a decir en el versículo 17, ¿verdad? Todavía diciendo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados, lo que decíamos, ¿verdad? Todo lo que viene diciendo el Evangelio, si Cristo no resucita, pues entonces es en vano. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Otra cosa más también importante que estaban rechazando los corintios, que aquellos que habían muerto, pues dice, los que durmieron en Cristo perecieron. Los que creyeron en Cristo, entonces, pues ¿para qué creyeron? Al final murieron y pues hasta ahí quedó su vida. Pero nosotros, ¿verdad? Sabemos que eso no es verdad. Pero ahí Pablo les está haciendo ver la gravedad de decir que la resurrección de los muertos no la quieren aceptar. Dice, imagínense, todos aquellos que sufrieron, porque vimos que comenzaba, pues ya en ese tiempo todo el martirio, todo la persecución, todos aquellos que en Cristo pusieron su confianza para poner su fe, para confiar que el Señor tenía cosas mejores, que murieron, pues en vano lo hicieron. Murieron, dice, y perecieron. Porque los corintios, como les decía hace un momento, muchos, ¿verdad? Decían, pues sí, solamente creemos en la vida que Cristo nos da, pero mientras estamos, pues vivos. Ya después será una vida, como decíamos en clases pasadas, pero solamente el alma, el cuerpo ya no. Porque recuerden que ellos pensaban que el alma, el alma era pura, el espíritu era puro, pero el cuerpo era todo lo que representaba lo malo, todo lo corruptible. Era para ellos, o sea, imposible pensar que otra vez iban a levantar el cuerpo para volverse a unir, pues, a su espíritu. Para ellos era algo aberrante, como ya lo habíamos dicho en clases anteriores. Y muchos de ellos creían que pues la vida que Cristo había dado, pues solamente era pues mientras estábamos vivos. Qué forma de pensar pues tan corta de mirada, ¿verdad? Como decía Pedro, aquellos que no tienen esa fe, no pueden ver más allá, solamente tienen la visión corta, solamente pensaban ellos en su vida, pues en ese momento decían las bendiciones o las promesas de Dios solo son en esta vida. Pero nosotros vemos que no es así. Vamos a leer 1 de Timoteo 4:8. Recordándonos esto, ¿verdad? Que no, dice aquí, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ay, perdón, no era. Primera de Timoteo 4:8, ¿verdad? Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez en aquel día, y no a mí, sino también a los que aman su venida. Lo leí mal, ¿verdad? Esa no es. Les dije Primera de Timoteo 4:8. Perdónenme, hermanos. Me leí en Segunda de Timoteo. ¿Alguno le puede dar lectura, por favor?
Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal tampoco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. ¿Verdad? Estas dos citas que leímos, la que me equivoqué y la verdadera, que es 1 Timoteo 4:8, pues nos hablan de cosas venideras, ¿verdad? Porque los corintios llegó un momento, como ya lo vimos, que solamente decían, pues es que el beneficio de Cristo, de limpiar nuestros pecados, de salvarnos, pues solamente es mientras estamos en vida. Y comenzaba pues ese, como ya lo vimos, ese problema que ellos, para ellos decían, bueno, sí, tal vez la vida que venidera, ¿verdad? Pero solamente en nuestra alma. No pensaban ellos como en algo físico, en algo verdadero. Y tristemente en la iglesia de hoy a veces podemos llegar a caer en ese error también, porque muchos pueden llegar a pensar, ¿verdad? Pues que para nosotros es imposible en nuestra mente que vuelva a vivir un cuerpo, como para ellos era algo escandaloso y decir, no, es que eso es, para ellos era, pues sí, muy asqueroso el pensar que un cuerpo que ya está muerto vuelva a restaurarse y volver a vivir. Para ellos ya lo vimos que al tener ese pensamiento de que el espíritu y el alma es lo puro y el cuerpo es lo malo, para ellos volver a juntar eso, pues era algo que no concebían. Pero aquí vemos que muchos comenzaron a conformarse, a decir, es que las promesas de Dios pues solamente son en esta vida. Pero vemos que no es así, sino al contrario, ¿verdad? El Señor nos advierte de cosas mejores, ¿verdad? Como leíamos en el que me equivoqué, el Señor tiene reservados, que dice ahí la corona de justicia, que la dará a quienes aman su venida, porque no solamente pensaba en la vida presente o hasta el término de los días, sino pensaba en lo porvenir. También de la misma manera, ¿verdad? 1 Timoteo 4:8, que es la que quería mostrarles, nos habla acerca de que nosotros en esa piedad nos ejercitemos, porque el buscar a Dios, el acercarnos a Dios, dice, tiene promesas, tiene bendiciones, es provechoso, tiene promesas en esta vida, pero también dice en la venidera, porque muchas veces podemos caer tanto en un extremo como en otro. El primero, ¿cuál es? El decir, no, pues es que eso es para después, en la vida venidera. Y aquí mientras estamos decimos, no hay promesas, y comenzamos, ¿verdad? Pues tal vez a decir, no, pues es que sí, pero cuando el Señor venga, sí, y no vemos las promesas de Dios, no creemos o no confiamos en las promesas que son aquí también, porque el Señor ha prometido también muchas cosas para nosotros mientras estamos aquí en este cuerpo y que no ha resucitado, en este cuerpo, en esta vida. Pero también podemos caer en el otro extremo, en el pensar que las promesas solo son aquí y dejar o olvidarnos, dejar de ver en lo que también ha de venir. Por eso tenemos que tener cuidado y recordar que el acercarnos a Dios, el buscar su palabra, ¿verdad? Tiene promesas, como dice aquí, de esta vida presente y en la venidera también. Amén. No podemos caer en ninguno de los dos extremos, el pensar que todo es para después o hasta que el Señor venga, y tampoco podemos dejar de pensar o pensar de manera equivocada, más bien, y decir, pues solamente es aquí. Lo demás, pues quién sabe si lleguemos, porque muchos, ¿verdad? Tal vez puedan tener también este pensamiento, y tristemente a veces con personas que profesan ser cristianos lo escuchamos, dice, bueno, pues mientras el Señor esté aquí, pues o mientras esté aquí con nosotros, pues hay que pues disfrutar de sus promesas, de su misericordia, de su fidelidad, porque pues quién sabe si lleguemos a ver con el Señor, si nos acepten, porque muchos con esa inseguridad, con esos temores, todavía se encuentran en la iglesia cristiana, de decir, pues quién sabe si el Señor todavía nos acepte allá, si lleguemos, si entremos al cielo. A lo mejor no es tu pensamiento, pero yo creo que sí lo hemos escuchado de personas que dudan de lo que el Señor ya nos dio, porque la salvación no es algo que sea que se nos va a dar después, sino que ya es algo que se nos ha dado, que hemos, como dice aquí, que hemos recibido, que hemos creído. Amén. Por eso dice, ustedes escucharon la predicación y creyeron en la salvación, creyeron
en todo lo que el Señor tenía. Y recuerden que parte de la salvación pues incluye promesas ahora y promesas después. Por eso no podemos caer en ninguno de esos dos extremos. Debemos de confiar y tener esa fe. Parte de esta carta es el propósito de esta parte, es que las personas en Corintio fueran personas firmes. El propósito de esta carta es que en ese lugar todas estas personas hubieran estabilidad. Porque es lo que falta, hermano. Muchas veces en este mundo resbaladizo, voy a leer esta parte que me hizo pensar por qué les hablaba de esa firmeza, de aferrarse a Cristo. ¿Por qué? Porque en este mundo es inestable. Nosotros aquí vemos que un momento pues estamos bien y de repente pues nos enfermamos. De repente nos va mal. Dijeron, hijo, qué mala suerte, nos pasa algo, ¿no? Pero no es que la suerte o lo que pasa, sino que así es el mundo. Así es, inestable. Nuestra vida no debe de ser inestable, porque nuestra vida debe de estar en Cristo. Y parte de esta exhortación a los corintios era que no fueran inestables, de decir si van a resucitar, no van a resucitar, Cristo sí resucitó o no resucitó. No podían estar así. Por eso el Señor, Él les hace esta comparación y dice, si ustedes no tienen la firmeza de que Cristo resucitó, si no tienen la certeza de que ustedes van a resucitar con Cristo, entonces están inestables. No se les ha perdonado sus pecados, todo lo que han hecho es en vano, es inútil. Si predican, pues están siendo falsos testigos porque no están creyendo de verdad. Solamente creen porque escucharon. No, deben de creer porque es una verdad que no se mueve. Y es lo que les está diciendo a través de estas palabras, ¿verdad? Ustedes deben de creer que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Era parte de lo que les estaba diciendo, porque si ellos estaban en esa inestabilidad, ¿qué se convierte? Y se va a un extremo, pues ya lo vimos, muy grave. Todo es en vano, todo es inútil, entonces no predicamos y mucho menos sus pecados han sido perdonados. Siguen siendo igual los mismos pecadores, pero no es así. Por eso es esta exhortación un poco fuerte que Pablo les hace a los corintios, porque quería que en ellos hubiera estabilidad, que fueran personas firmes. Ahora les voy a leer esta lectura. Dice aquí, en un mundo resbaladizo necesitamos quien nos afirme los pies. En un mundo tentador necesitamos poder para resistir. En un mundo hiriente necesitamos algo que nos permita soportar sin rendirnos. En un corazón doliente y un cuerpo que agonizan, necesitamos algo que nos haga mantenernos firmes. Esto solo lo hace el Evangelio. Amén. Y es verdad, porque como dice aquí, en este mundo resbaladizo necesitamos que nuestros pies estén firmes. Porque nosotros creo que sí hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? O tal vez no todos, pero algunos zapatos que tienen suela resbaladiza y algunos pisos que son muy resbaladizos, no vas con mucho cuidado, porque una vez das un paso y ya te andas cayendo. Y hay muchos pisos que son así, y este mundo es un piso de esos. Y si nosotros no tenemos quien nos sostenga, pues ¿qué va a pasar? Nos vamos a caer, nos vamos a resbalar. Pero dice aquí, en este mundo donde hay tantas tentaciones, porque ya lo vimos tanto los corintios como nosotros, tenemos tentaciones. Seguimos en este mundo donde ellos tenían ahí, ya lo vimos que Corintios era un lugar donde abundaba el pecado. Ahí estaban todo el centro de los sacrificios, estaban ahí los templos a los dioses, tanto comercio, tantas cosas donde pues la inmoralidad era tan fácil. Las tentaciones estaban ahí, a un lado de ellos, en medio de ellos, más bien ellos estaban en medio de todo. Y nosotros también no nos
salvamos de ese mismo contexto. Aquí alrededor estamos en lo mismo. Tan fácil las tentaciones ahí a un lado de nosotros. Ahora con los teléfonos, con todo, hasta la maldad está pues al alcance de su mano. Todo está tan cerca, las tentaciones tan cerca, pero dice aquí necesitamos poder en este mundo tentador para poder resistir. Y ese poder solamente viene pues de Cristo, del Evangelio de Cristo. Y es una, como dice aquí, esa verdad de que Cristo resucitó nos tiene que hacer recibir ese poder de esa verdad. Porque cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos limpió, pero también nos da el poder, como dice, para resistir las tentaciones que vienen, porque ya lo hemos dicho, parte de la vida cristiana, sí, Cristo ya te perdonó, pero pues todavía tal vez pecamos, pero el Señor está ahí para perdonarnos, para limpiarnos, como dice aquí, para poder resistir en medio de este mundo. Y dice, en medio de este mundo hiriente, porque seamos realistas, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos pueden herir. Ahorita que no sé si lo han escuchado, si solamente a mí me ha parecido, pero tanto en noticias, tanto en las pláticas que escucho, hablan mucho acerca de, pues, ahorita la estabilidad emocional, de problemas que han surgido como la ansiedad, la depresión, el estrés, todo eso, ¿de qué nos habla? De inestabilidad, nos habla de personas las personas que no tienen esa estabilidad emocional. ¿Qué pasa? Muchas son por heridas, muchas son pues aquí porque hay corazones que son dolidos, muchas cosas que pueden herirnos, pero para poder soportar necesitamos creer en el Evangelio, para poder salir en medio de todo eso, porque incluso como dice aquí, un cuerpo agonizante puede también